licenciada en Teatro de la Universidad de Antioquia, con formación en danza contemporánea, gestión cultural y pedagogía. Experiencia en la formación artística, teatro, danza, en grupos de niños, jóvenes y adultos, personas en estado de vulnerabilidad y con dificultades de aprendizaje, realización y gestión de proyectos culturales, creación y dirección de montajes escénicos, participación en encuentros escénicos nacionales e internacionales dentro y fuera del país por más de 15 años. Además, como ponente en diferentes eventos académicos investigativos nacionales e internacionales, con publicaciones en los mismos. Actualmente cursa la maestría en Investigación, Creación, Arte y Contexto en la Universidad del Nariño. Es directora de la Corporación Artística y Cultural Inconsciente Colectivo y docente en el programa técnico en teatro de Tocancipá. Buenos días para todos. Mi nombre es Jenny González, soy licenciada en Teatro de la Universidad de Antioquia. Actualmente curso la maestría en Investigación, Arte y Contexto con la Universidad de Nariño y hago parte de la Corporación Artística y Cultural Inconsciente Colectivo de Zipaquirá, con quienes venimos realizando labores de gestión cultural, creación, investigación y formación por más de 17 años en Zipaquirá. Quiero agradecer especialmente este espacio al tercer encuentro de dramaturgias Calidrama. Siento que es un espacio muy importante para compartir los diferentes procesos que se están llevando a cabo. El ejercicio que voy a hacer en esta ocasión es presentar nuestra obra Hábitos, que corresponde a una de nuestras obras realizadas el año pasado durante la pandemia. Esta obra fue ganadora del portafolio de estímulos de la Gobernación de Cundinamarca, Corazón Arte, y presenta todo un proceso creativo desde la dramaturgia expandida, partiendo del artista como etnógrafo y pasando por diferentes procesos investigativos para desarrollar toda una partitura en el espacio público a partir de sensaciones que tenían los intérpretes y los habitantes de cada lugar. Este es un ejercicio que se hizo de manera virtual, de manera audiovisual, también confrontándonos un poco como artistas escénicos frente al hecho de estar en la cámara, frente al hecho de contar. Y bueno, pues en esta ponencia voy a estar como en tres partes. Primero contando la experiencia de investigación, la experiencia de creación y posteriormente el ejercicio ya terminado de hábitos. Bueno, Hábitos surge un poco de la necesidad de recordar y reconocer ciertos
espacios públicos que tienen las ciudades, como el terminal de transportes, el atrio de la iglesia, los miradores, que son muy comunes en diferentes ciudades, y quisimos partir de la idea del giro de lo contemporáneo, en donde el artista es etnógrafo y tiene la posibilidad de encontrarse con diferentes espacios y poder relacionarse con el contexto. Nosotros hicimos un ejercicio de investigación y de entrevistas con personas en los diferentes sectores. Entonces, en Zipaquirá se escogieron 4 puntos. Fue el atrio de una iglesia, es una iglesia muy antigua, y en esta se hizo una investigación, una entrevista a uno de los habitantes de este lugar. También se acudió a las escaleras de Altamira, que son conocidas así. Esta es una zona un poco pesada en su contexto político, en su contexto social y económico, y se hicieron entrevistas a personas al azar, habitantes de estas casas, encontrando resultados muy favorables, muy de cierta manera poéticos, que los llevaron a encontrar que se podían incluir elementos muy sencillos y simbólicos a la hora de crear el ejercicio dramatúrgico, por así decirlo. Otro espacio que se indagó fue el terminal de transportes de Zipaquirá, que es una zona de mucho tráfico, a la que, como sabemos, llegan diferentes personas, normalmente de afán. Allí también se hizo una entrevista a uno de los señores que ha vivido mucho tiempo en relación con este espacio, encontrando también puntos complejos a la hora de realizar la partitura como tal. Y el cuarto punto que se escogió fue el mirador de uno de los barrios altos, por supuesto que es la Concepción, y queda frente al atrio de una de las iglesias. Este espacio ha querido tener como una repercusión desde lo turístico, por lo que significa en el entorno, pero a su vez están los habitantes que están alrededor y quienes han vivido experiencias un poco fuertes en torno a las situaciones de inseguridad que vive como tal el mirador. Toda esta recopilación de información fue el insumo para empezar todo el trabajo de creación y exploración corporal hacia una dramaturgia en la que se buscaba más que nada narrar con el cuerpo lo vivido en ese lugar, ¿sí? Pero sin caer en el hecho representativo como tal. Bueno, don Carlos, ¿para usted qué significa o qué representa la Capilla del Cedro? Todos nos saltamos en la vida de tener un patrimonio, y la Capilla del Cedro es un patrimonio arquitectónico, cultural, religioso del municipio de Zipaquirá. Lamentablemente, como todo, este es un patrimonio del municipio de Zipaquirá que a través del tiempo me he dado cuenta de que a todo el mundo le interesa menos a los zipaquireños. Pero precisamente eso es la Capilla del Cedro, uno de los templos más antiguos que tiene la ciudad, que no valoramos y que la verdad, teniendo una serie de aspectos artísticos, religiosos, culturales únicos en Colombia, no la valoramos en la ciudad de Zipaquirá. Eso es lo que significa para mí la Capilla del Cedro. Su merced, en todos los años que ha estado acá, pues primero, díganos, coméntenos cuántos años ha vivido acá como tal en el Cedro, y usted cuál es el recuerdo que más lo ha marcado, tanto positivamente como negativamente. La pregunta es muy interesante, pero también compleja. Sin embargo, le quiero contar, en 1986, con un amigo llegamos a volver a entrar a la Capilla del Cedro y nos dimos cuenta que la capilla estaba abandonada. Estaba abandonada y no, porque en ese preciso momento estaba acá el ejército y la capilla la utilizaban como dormitorio, como cocina, como capilla, la servía para todo.
la capilla para el ejército. Pero a los que no les servían los citoquereños, porque aquí no podían acercarse ninguno de ellos. Sin embargo, con este amigo llamado Alfonso Pedraza Rodríguez, nos dimos a la tarea de analizar la situación del ejército con respecto a la capilla y empezamos una lucha que nos dio resultados en muy poco tiempo. En primer lugar, porque estaba anexa en las instalaciones del ejército, en la capilla y en el lote adjunto, estaba anexa a un colegio que era de primaria. ¿Sí? Entonces, pues ese revuelto pues no se veía nada bien. Y en segundo lugar, pues teniendo ese patrimonio que es de la comunidad claretiana, son los dueños, precisamente por escritura. Alfonso Lara Garzón, tengo los primeros 76 años. ¿Qué otra cosa desea saber? ¿Hace cuánto tiempo vive acá en las escaleras? 45 años. En las escaleras no, porque esto no eran escaleras, hace 45 años no. Esto cuando llovía, la gente salía arriba y se asentaban sobre un plástico y bajaban aquí abajo rápido. Sí, porque esto era cruel, aquí esto fue cruel el tiempo de lluvia y eso fue tremendo. Debido a las circunstancias que se pasaban entre los habitantes que había, se programó hacer unas escaleras y como después de 10 años al fin se llegó a proyecto y se hicieron. Maravilloso, porque es el barrio donde habita la pobreza absoluta. Entonces, la pobreza absoluta le toca vivir por acá porque no tienen espacios más a donde llegar. Entonces, llegamos. ¿Cuáles son esos momentos o recuerdos más bonitos que se me tiene sobre ese lugar? Los recuerdos más bonitos de todo este lugar fue cuando, por muchos esfuerzos, se pudo comprar el lote y después siempre la construcción de una piecita para ya poder favorecer el arriendo. Entonces ese fue como uno de los mayores retos, no entrar en la representación, pero tampoco ir a un punto muy performático. Debería tener una estructura clara de lo que ocurría en el lugar, de cómo además los cuerpos transitan ese lugar en la medida que se va interpretando y se van generando imágenes de cierta manera poéticas alrededor de la estructura de hábitos como tal. De hábitos pues partimos de diferentes teóricos, obviamente Bourdieu, que nos habla del hábitos como ese espacio general, y un estudio muy importante que encontramos es en relación a la topofilia y cómo se generan relaciones intersubjetivas con el espacio, cómo estos habitantes empiezan a darle una vida y un sentido distinto al espacio que habitan, cómo lo cargan de significados, de emocionalidad al habitar. El proyecto de cierta manera tiene una pretensión un poco más grande, más allá de este primer proceso audiovisual. Se busca que pueda ir a las diferentes ciudades y generar este mismo proceso de laboratorio para crear toda la partitura y toda la dramaturgia, y que pueda ser un ejercicio terminado, una obra terminada en cada territorio en el que diferentes actores lo puedan realizar. A Inconsciente Colectivo nos interesa el espacio público, la calle, por la posibilidad de acercar al público, que fue también como uno de los detonantes más fuertes que tuvimos. Pues estábamos en un proceso de pandemia, de mucho tiempo de encierro, y queríamos como eso, encontrarlos con la calle, con el espacio público, con las historias, con toda la carga emocional que puede tener los diferentes lugares. Entonces, de cierta manera el proyecto está todavía en pie, esperando poder avanzar y desarrollarse en otras ciudades bajo la misma metodología. Respecto a la investigación, es importante encontrar entonces, como lo mencionaba anteriormente, la relación con los giros del arte contemporáneo, y pues son básicamente dos puntos especiales: el giro geográfico, en donde los artistas tienen la posibilidad de
Entonces nos hacíamos preguntas como cómo entender el territorio y sus variables, cómo organizar el conocimiento desde los lugares, ya que a través de esas entrevistas se genera información importante respecto a las vivencias de estas personas en cada sector. En la espacialidad obviamente se genera un proceso identitario, un proceso de arraigo que es esencial en la vida. Por eso consideramos importante desarrollar este mismo ejercicio en otros escenarios. Se busca también examinar la realidad desde la movilidad que existe en el territorio. Es un espacio percibido, es un espacio concebido como un mapa de emociones, un mapa de vivencias. Por ejemplo, Torres García nos habla del mapa invertido en el sentido de la cartografía emocional. Es un mundo de experiencias y emociones. Entonces ahí se encuentra una descripción de narrativas que se encuentra con cada uno de estos habitantes que nos narran lo vivido ahí mismo. Hay unas subjetividades psíquicas, hay sistemas topográficos y se busca extrapolar un poco la territorialidad para presentar el espacio un poco desde el sentir de estas comunidades. También se busca con hábitos generar una nueva dimensión simbólica de la movilidad, como ya había dicho, los discursos identitarios y la relación con los poderes que se generan ahí mismo, ¿sí? El poder eclesiástico, porque es el atrio de una iglesia, el poder económico al encontrarse en un terminal de transportes donde hay mucho flujo, digamos, económico, el poder social respecto a las escaleras y lo que ocurre alrededor, la situación económica de la comunidad. Entonces, de alguna manera, Hábitos es una cartografía emocional desde otras narrativas y desde el espacio vivido. También encontramos que hay unas políticas de contención, hay unos territorios de la nada, como es el terminal de transporte, y esto nos lleva entonces al pensamiento de frontera y la producción de saberes, al estudiar y reconocer las vivencias y a darles un peso a esas historias contadas por los mismos habitantes. Eso es respecto al giro geográfico. Y otro de los giros que encontramos muy potente al realizar este proceso de investigación es el artista como etnógrafo, como lo propone Foster, y el artista como productor, que también lo propone Walter Benjamin. Quiero resaltar que aquí no solamente estaba la mirada del directorio de los intérpretes, sino también la mirada del productor audiovisual, que fue uno de los retos también para el inconsciente colectivo, y fue ya cómo la cámara empieza a decidir qué contar, hasta dónde contar, y obviamente la producción musical, que es un detonante bastante fuerte para la interpretación y para todo el trabajo corporal como tal. Entonces, pues, la etnografía es una disciplina metodológica de creación artística, lo asumimos de esa manera. También como la posibilidad de pensar y escribir sobre la cultura. Queremos partir del modelo del contexto artístico contemporáneo al realizar un trabajo interdisciplinar, una antropología visual, y pensar el arte como una colectividad y un estado de alteridad, ¿sí? Ver, representar todo como un potencial narrativo al realizar nuevos significados utilizando el arte como medio. Escogimos diversos, como había mencionado, lugares específicos en los que surgiera que fuese un lugar de discurso. Si es un lugar que se exploró, en el que se realizaron partituras corporales, dramaturgia, pero es un lugar de discurso, ¿sí? Y está contemplado como un campo de conocimiento. Encontramos aquí algo importante, es los no lugares, que son transitados de cierta manera constantemente, y en muy pocas ocasiones los mismos habitantes se dan la posibilidad de pensarse en el lugar, de pensar en las situaciones que se generan ahí. También encontramos la relación con la polifonía en el lugar, todo lo que
los sonidos, los colores, las diferentes texturas que tienen, todo en relación un poco con el postdramatismo, ¿sí? Encontrando elementos obviamente como la topografía, la relación con los sentidos, el olor, el tacto, las texturas, los olores, y obviamente las narrativas generadas desde los diferentes actores. Entonces encontremos que no se trata de ser un objeto del arte, sino que la misma narrativa es lo artístico que se genera. Bueno, pasando ya al ejercicio de la creación como tal, fue muy importante contar pues, con una mirada externa, que fue el director, que encaminó ciertas preguntas hacia los intérpretes respecto a qué quiere contar, hasta dónde desea contar, hasta dónde el hecho es representativo como tal, también cuáles son los elementos o los códigos que se van a trabajar en el ejercicio y cuál es mi relación como intérprete con el espacio, con la topografía. Inconsciente Colectivo siempre ha tenido una relación muy cercana con el cuerpo, con las narrativas que surgen desde los cuerpos, y partimos un poco desde Álvaro Fuentes Medrano con la deconstrucción del movimiento para encontrar diferentes ritmos, para encontrar que la narrativa puede estar permeada también por la respiración, por la sensación, por procesos más orgánicos que generan en sí otra dramaturgia. También partimos un poco desde la cara neutra que propone Lecoq, en donde es el espectador como tal quien en algunos casos puede determinar qué está ocurriendo, ¿sí? No en los 4 puntos, en los 4 lugares se hizo de esa manera. Cada intérprete tuvo la posibilidad de encontrar qué era lo que le decía el espacio como tal, cuál era la sensación que generaba. En este punto fue muy importante ir al espacio
Un saludo, maestra Jenny Cecilia. Voy haciendo la pregunta mientras llega tu imagen. A mí me interesa saber cómo fue la participación de la comunidad, más allá de que hicieran unas entrevistas, digamos, con vincular este espacio tan significativo para ellos al trabajo de ustedes, de qué manera la comunidad se resuena allí. Y de otro lado, también me interesa saber, por algunas imágenes que vi, cómo es la relación de cuidado de lo humano y lo no humano en el trabajo que realizan, de dramaturgia con el cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Acabo de mirar una pregunta que llegó aquí al chat sobre la participación de la comunidad en el proyecto. Para nosotros fue muy importante encontrar una comunidad muy dispuesta. Después de realizar las entrevistas y de estar en el espacio, fueron invitados pues, a la presentación de la obra como tal, digamos de manera virtual, encontrando respuestas muy positivas. Por ejemplo, con el muchacho de la Concepción, Wilson, él me decía que se sentía muy identificado con lo que vio. Y esto fue un punto muy interesante porque, como había dicho en la ponencia, no se quiso hacer una representación de lo que él narró, pero él sí encontró como esos puntos de conexión en la puesta en escena como tal. Y también encontraba aquí otra pregunta que dice, ¿cómo fue vincular un espacio tan significativo? Siempre es complejo porque siento que no podemos llegar, que es algo que hablábamos mucho con el grupo, no llegar y sentir que estamos como de cierta manera manoseando a la comunidad para tener un insumo, para hacer una obra. Creo que eso es como lo más importante. Exacto, el cuidado de lo humano y lo no humano, porque de todas maneras se trata de sus emociones, de sus relaciones subjetivas y cómo estas de cierta manera han permeado y han tocado esos espacios que habitan y que hacen tan suyos. Entonces siento que es un trabajo que debe realizarse con mucho tacto, con mucho cuidado, para no llegar a transgredir esas emociones que tienen los diferentes participantes, los habitantes como tal. También ese punto de cuidado, además, en el que hay un devenir, ¿no?, entre el intérprete que quiere proponer y desarrollar ejercicios, también desde su mirada del espacio como tal. Un diálogo con la dramaturgia. Sí, es muy interesante esta pregunta respecto a la dramaturgia del cuerpo, porque nos invita a nosotros como actores a pensar la manera más limpia tal vez de desarrollar todo el proyecto, partiendo también de situaciones obviamente humanas, como lo que mencionaba el señor de la escalera, pero también ciertas percepciones digamos, míticas que pueden darse en el lugar. Entonces, por ejemplo, en este edificio, en esta capilla del cerro, pues hay muchísimas historias alrededor que nos convocaron, ¿sí? De igual forma con el mirar